EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Cuáles son las revelaciones de Dios? Y una de las preguntas era, ¿cómo sé si Dios me está hablando, si Él me está pues como ayudando a tomar una decisión o no, si estoy hablando solo? Ustedes saben que la inteligencia se refleja en la capacidad de tipo de preguntas que uno hace. Esa es mi hija. Entonces, precisamente para uno no quedarse en el autoengaño, ¿cierto? Para uno no quedarse en el autoengaño de sus imaginerías y de sus sistemas de creencias, que se llama bíblicamente idolatría. Y ya me entendieron qué es idolatría: es la construcción de mis propias imágenes, es la construcción de mis manos, pero cuando digo de mis manos no es simplemente de mis manos, sino de mi quehacer. La construcción, yo construyo algo en mi quehacer y digo, esto es Dios. Y soy tan tonto que me he puesto ante lo que construyo. Esa es la pendejada de la idolatría. Yo construyo una fábrica y me he puesto ante ella. Yo construyo un sistema ideológico y me he puesto ante ella. Yo construyo una economía, un país, yo construyo una familia, cosas buenas. Inclusive me construyo a mí y lo pongo afuera y me he puesto ante él. Eso se llama idolatría, que es el gemelo de la idiotez y de la pendejada. Y por eso es por lo que el Señor te dice, no seas idólatra. O sea, dejar a Dios ser Dios, entonces es abrirse ante el misterio. ¿Y cómo sé que es Él? Por eso, en las Sagradas Escrituras y en toda la historia humana, es un Dios que se va revelando. Aquí les cuento esto. Uno de los títulos de Dios que a mí más me fascinan, cuando hablo de títulos, es de aspectos. Entonces uno es médico, ingeniero, hijo de, esposa de, tal cosa, o sea, un aspecto de Dios. O sea, títulos de Dios que a mí más me fascina es el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jesucristo, y el Dios de miles y miles de seres humanos. Me fascina porque, como ustedes alcanzan a darse cuenta, yo he sido muy antisistema. Y he tenido épocas de revolucionario, épocas de anarquista, y siempre me ha quedado la chispa de no comer callado. ¿Ya? Y entonces, precisamente porque una de las cosas por las que siempre luché en mi vida es contra el ser de mis padres. No pues de mi papá y de mi mamá, más allá de eso, es el ser de la cultura. Es el ser de un sistema de gobierno, es el ser de un sistema de humanidad que han hecho, es el ser de un determinado tipo de cosas, ¿ya? Es el ser de una manera de existir humana que cuestiono, que critico, que tal cosa. Entonces, como siempre tuve eso, por eso de las cosas que más me impactaron fue cuando el Señor me fue descubriendo y revelando uno de sus aspectos, entre muchos otros que bendito sea Dios ha ido revelando en mi vida. Entonces uno de los que ha revelado es que es el Dios de mis padres. O sea, que esta misma lucha que yo tengo y que vos tenés, la tuvo Abraham. Que esta misma lucha que yo tengo y que vos tenés, la tuvo Moisés. Entonces pudiera hablar de Moisés, de su lucha por la liberación de su pueblo, de su lucha contra las injusticias, de todo un montón de cosas. Que esta misma lucha es la lucha de Jacob, el tramposo, el que llamamos Israel. Que esta misma lucha es la lucha de alguna manera y en un nivel bien distinto de Jesús. Pero como humano,
es la lucha de Jesús, y que es la lucha de Pedro, y que es la lucha de Pablo, y que es la lucha de Agustín, y que es la lucha de Teresa, y que es la lucha de Francisco, y que es la lucha de todos los hombres y mujeres, bendito sea Dios, que nos atrevemos a subir lo humano en serio, que nos atrevemos a asumir la vida en serio. Y entonces cuando asumimos la vida en serio, con toda esta cadena del Dios de mis padres, entonces descubro y voy viviendo que ese Dios que yo estoy buscando y que se ha revelado en mi vida es el mismo que se ha revelado en Abraham. Y noto los elementos, y noto la identidad en Moisés, y noto la identidad, y noto en Jacob, y en Jeremías, y en Isaías. Y entonces es donde llego asombrado al Dios de Jesucristo, al Dios y Padre de Jesucristo. Yo fui un buscador, y siempre, bendito sea Dios, he sido un buscador de Dios. Y entonces antes, cuando lo buscaba en todas esas formas de esoterismo y en todas esas tonterías de la nueva era, y metido hasta las raíces más profundas, y cuando el Señor me va sacando de allá y de conocer y convivir con maestros orientales, con grandes gurús y con grandes maestros, y a la par en la filosofía, ir buscando, estudiando filosofía en la Universidad de Antioquia. Y entonces desde todas esas cosas, cuando ese Dios va apareciendo literalmente y revelándose en el camino, y entonces uno lo va descubriendo como ese Dios de mis padres, y cuando llega uno a conocer al Dios de Jesucristo, para mí ha sido la gran maravilla, la gran maravilla. Por ejemplo, yo soy católico a pesar mío. Yo soy católico a pesar mío. Inclusive mucha gente en muchos niveles, no más hace poco por ahí un médico en alguna instancia me decía, tío, ¿vos cómo sos católico? Hombre? Yo soy católico a pesar mío. De todo lo que luché contra las cosas de la iglesia. Porque precisamente al ir haciendo ese camino y al ir conociendo ese Dios de Jesucristo y al ir haciendo esa historia, entonces tengo que ser coherente con lo que Él me va mostrando. Con lo que Él me va mostrando, tengo que ser coherente. Y un poco como en la misma tónica de la respuesta de Aristóteles. ¿Se acuerdan qué decía Aristóteles? Todo lo que sube baja. No, que la respuesta a la mayoría de las preguntas la tiene la historia. Y por eso, para conocer a Dios, hay que conocer la historia. Y por eso la historia humana se convierte en historia de salvación. Y por eso la historia de cada uno de ustedes está llamada a ser historia de salvación, por ser historia de experiencia de Dios.